¿Alguna vez te has sentido como que no encajas en el entorno en donde te desarrollas? Como que no encajas tampoco en tu familia o con las personas cercanas a ti. ¿Alguna vez te has sentido como que eres una pieza de rompecabezas, que perteneces a una caja diferente? ¿Sientes a veces soledad aunque estés rodeado de muchas personas? ¿Alguna vez te has sentido incomprendido o como que te cuesta encontrar afinidad con gente que está a tu alrededor? Y quiero decirles que este es un problema muy común en las personas y que cuando llegamos a Jesucristo, este problema termina cuando entendemos nuestra identidad y empezamos a caminar de la mano del Espíritu Santo, y Él entonces se empieza a llevarnos a entender lo que yo quiero hablar hoy. Y es que cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo y tenemos un lugar especial y una responsabilidad especial, y hemos sido creados y diseñados por Dios con las capacidades necesarias, los detalles necesarios, los talentos necesarios, la manera de ser necesaria para ese lugar que está disponible en ese cuerpo de Cristo. Nosotros somos indispensables, cada uno de nosotros. Hay un lugar al que pertenecemos. No debemos estar por ahí sin pertenecer a ningún lugar, porque tener el sentido de pertenencia es lo que nos da una identidad sana y nos ayuda a cumplir el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra. Todos nosotros tenemos un propósito para la generación y el tiempo en el que nacimos. Siempre me gusta ver la historia de la reina Esther, que cuando ella llega a ser reina, ella está alegre con todos los beneficios que tiene, pero cuando se empieza a dar la persecución a los judíos, Mardoqueo le dice: para este tiempo es que has llegado a ser reina. Para eso Dios te puso aquí en este momento, para que tú seas un instrumento para salvar al pueblo. Y todo lo que nosotros vivimos cuando estamos fuera y dentro del Señor son cosas que ya han sido diseñadas por Dios para que nosotros hagamos un trabajo en esta generación. Y es importante que encontremos nuestro lugar, porque a veces nos levantamos sin un sentido de propósito o andamos en esta vida aburridos porque no encontramos una motivación que nos haga sentir con vida, que le inyecte esa energía y ese empuje para seguir adelante todos los días. El tener un propósito y conocer nuestro propósito de vida es una necesidad para todos como seres humanos. Cuando nosotros no tenemos un sentido de propósito, entonces ahí es que nosotros nos deprimimos. Ahí es donde nos empezamos a sentir tristes, que sentimos que no encajamos en ningún lugar, estamos sin brújula, estamos perdidos. Pero el propósito es el que le da sentido a muchas cosas que vivimos y es el que te da la fuerza para seguir adelante. Entonces hoy quiero hablar de la importancia de que nosotros encontremos este propósito en Dios. Y quiero leer algunos versículos. Si usted puede, lea todo el capítulo de 1 de Corintios 12, porque habla muchas cosas valiosas sobre el propósito de vida que nosotros tenemos, por el cual nosotros fuimos diseñados desde antes de la fundación del mundo. Y esto es un tema que de verdad es muy emocionante y muy maravilloso,
porque piensa qué tan importante eres, que hubo un diseño de ti antes de que el mundo se fundara. No eres una persona que está en el mundo al azar y que tu personalidad y tu temperamento es algo que salió ahí de una mezcla rara, que nadie supo cómo, o fuiste un accidente de tus padres. No, no, no. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había hecho un plan contigo en Cristo para que fueras un instrumento y una persona que aportara valor a tu generación y al tiempo donde Él decidió que tú nacieras. Pero es muy importante que nosotros entendamos esto y no nos vayamos de esta vida sin haber disfrutado del privilegio y del gozo de haber hecho para lo que nosotros fuimos creados. Porque no hay nada que nos dé más sentido de satisfacción en la vida que encontrar eso para lo que nosotros fuimos creados. Y es lo que la gente comúnmente habla: encuentra tu pasión, encuentra lo que tú harías sin que te pagaran, encuentra lo que tú harías sin que tú te aburrieras, lo podrías hacer toda la vida y esto te llena el alma, te llena de gozo, te llena de vida. Y ese es el propósito. Y quiero empezar a leer algunos versículos. Como les digo, quisiera leer todo, pero no quiero que se haga muy largo el video, pero todo en este pasaje, en este capítulo es importante. Y voy a leer 1 Corintios 12 y dice así: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Entonces aquí el apóstol Pablo usa una comparación para explicarnos algo espiritual, para explicarnos una verdad de la palabra de Dios. La Biblia hace mucho esto. Usa simbologías de lo que nosotros conocemos naturalmente para explicar algo espiritual. Y aquí nos está explicando que así como el cuerpo humano, decimos yo tengo solo un cuerpo humano, es uno nada más, pero se compone de muchas partes. Las manos, los brazos, las piernas, los ojos, las pestañas, la boca, los dientes. Bueno, cuando mencionamos todas las partes no acabamos, son muchísimas. Aunque se dice que es una sola persona con un solo cuerpo, este cuerpo se compone de muchas partes. Entonces así compara y dice, así también es el cuerpo de Cristo. Cristo aquí en la tierra tiene un cuerpo y este cuerpo es algo espiritual, pero se compone de personas, de todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y hemos nacido de nuevo. Nosotros ahora somos parte de un solo cuerpo, uno nada más. Y la cabeza es Cristo, pero todos nosotros somos parte, pertenecemos a ese cuerpo. Tú perteneces a ese cuerpo. Y entonces dice que todos los de ese cuerpo tenemos el mismo Espíritu Santo, que fue el que cuando nos alcanzó de nuestra vida de pecado y de maldad y nos trasladó de las tinieblas a la luz, nos puso dentro de ese cuerpo. O sea, es el mismo Espíritu. Y todos nosotros, todas las personas que hacemos parte de ese cuerpo, fuimos bautizados en ese mismo Espíritu y todos compartimos el mismo Espíritu. Y esto es lo que nos da unidad, de que todos tenemos lo mismo, el mismo Espíritu. Por eso los que somos parte del cuerpo de Cristo somos los que tenemos el Espíritu Santo. No todo el que va a la iglesia o todo el que dice que es cristiano, no. Todos los que tenemos al Espíritu Santo. Y dice el apóstol Juan, el que no tiene el Espíritu Santo pues no es de Cristo. Entonces esto no se trata de que si vamos a tal iglesia o a tal organización, o que si tú estás en China y yo estoy en Japón, que si tú estás en Venezuela y yo estoy en Estados Unidos. Eso no se trata de nada que ver con lugar, organización, sino se trata de un mismo espíritu.
Todos los que tenemos un mismo espíritu somos parte de este cuerpo. Entonces, dice en el 14, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Y quiero que aquí veamos la palabra diferentes. Todas las partes del cuerpo son diferentes. Y aquí en este capítulo dice esto, todas esas partes se complementan porque no todas las partes hacen lo mismo. Y por eso da esta distinción y es importante que lo entendamos. No consta el cuerpo de una sola parte, sino de muchas partes diferentes. Necesitamos aprender a abrazar las diferencias que tenemos entre hermanos. Y es un error que nosotros queramos que todo el mundo sea igual que nosotros. Que todo el mundo piense de la manera que nosotros pensamos, percibamos que todos perciban lo que uno percibe, que todos actuemos de la manera que uno quiere, que todos tengamos la personalidad que uno quiere. Y cuando nosotros nos encerramos en esta manera de pensar, entonces no podemos ser un cuerpo, porque estamos queriendo que todos seamos iguales como a nosotros nos parece. Entonces, no es que se trate que una manera es buena o es mala, sino que lo que nos va a mantener en unidad y caminando para el mismo lugar es que tenemos el mismo espíritu. No importando que tengamos maneras diferentes de hacer las cosas, todo tiene que ir en armonía porque es guiado por el mismo espíritu. Y mire, le quiero leer eso para que vea. Pero nuestro cuerpo tiene, este es el versículo 18, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Fue Dios el que lo escogió. Fue Dios el que decidió que usted fuera esa parte del cuerpo que usted es. Fue Dios el que lo diseñó así, no fue la gente, no es que el pastor lo escogió, no es que la gente dijo usted hágase aquí. ¿No? Como cuando hacen una actividad y le dicen usted hágase aquí, usted hágase allá. La gente no lo escogió así, fue Dios el que escogió eso. Por eso nosotros tenemos que encontrar ese diseño que Dios ya nos dio. Porque a veces nosotros queremos el diseño de otro. Porque a veces nosotros queremos hacer esa otra cosa que nos llama la atención o que de pronto es más visible. Pero no, nosotros tenemos que encontrar el diseño que ya Dios nos dio, donde Dios nos puso. ¿Qué parte del cuerpo somos nosotros? Qué extraño, sigue diciendo, sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente hay muchas partes, lo sigue recalcando, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias. Quiero dejarlo ahí. Pero entonces, mire lo que dice en el versículo 15. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? La respuesta obvia a esta pregunta retórica es no. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Ok, entonces mire, yo quisiera que en este video entendiéramos que nosotros tenemos una parte, un lugar en el cuerpo de Cristo que es importante. Porque si nosotros no encontramos nuestro lugar, entonces estamos quitándole al cuerpo algo que el cuerpo necesita. Y en los versículos anteriores está hablando de que el Espíritu Santo a todos nos dio dones y habla de cuáles son esos dones. Y está diciendo que los dones son para ayudarnos unos a otros. Hay una versión que dice para edificar a la iglesia. Entonces, todos nosotros tenemos dones.
todos nosotros tenemos algo que aportar, pero tenemos que entender que somos un complemento de más miembros del cuerpo. Es un error querer que todos sean como uno. Y aquí voy a dar un ejemplo. Si es una persona, y este es un ejemplo que voy a hacer así al azar, no es por nadie, pero si hay una persona que ha sido llamada, por ejemplo, tiene un sentir muy fuerte de ir a hacer un orfanatorio, de ir a recoger niños huérfanos de la calle, esos bebés abandonados que están en la calle sin protección y llevarlos a un orfanatorio. Y eso es un sentir que tiene la persona y entonces la persona se frustra porque no todos los cristianos quieren levantar un orfanatorio ni tienen la misma carga por rescatar a los niños abandonados. Y entonces este cristiano o cristiana se molesta porque no ve la misma carga en todos y entonces empieza a atacar a los otros. Es que usted no tiene el amor de Dios, usted no tiene el amor de Cristo, usted no le está sirviendo realmente al Señor. ¿Qué está haciendo usted ahí predicando en un púlpito? Porque así yo he escuchado. Ahí hablando en traje cuando usted debería estar en la calle, rescatando niños de la calle. Entonces, es poco sabio y es poco entendimiento de lo que nos enseña la Escritura hacer ese tipo de cosas. Porque necesitamos comprender de que no todos tenemos las mismas cargas, porque Dios es el que nos pone las cargas. Cuando digo carga es como esa urgencia de hacer algo. Hay gente que tiene la urgencia de ir a rescatar a los que están en la prostitución, a los que están en las drogas. Hay gente que tiene la urgencia de defender el evangelio. Hay otra gente que tiene la urgencia de predicar a los perdidos. Hay otros que tienen la urgencia de ir a ponerle la mano a los enfermos y que estos se sanen. Hay otros que tienen la urgencia de ir a las cárceles, a hablar con los presos. Hay otra gente que tiene la urgencia del discipulado y de formar a la iglesia, de que ha entendido de que no solo es ganar y ganar almas, sino que esas almas se tienen que convertir en discípulos para que luego no vuelvan atrás. Esa es una de las cargas que yo tengo. Y todos tenemos diferentes cargas, pero tenemos que aprender a distinguir cuál es la carga que yo tengo. Hay gente que tiene una carga por la adoración y la alabanza, que quiere ver a Jesús, a Dios moviéndose en la adoración, en la alabanza, y que tiene la fe de que cuando se alaba, se exalta a Dios, la gente puede ser libre y que Dios es digno de que todos le cantemos y le adoremos. Hay gente que tiene un sentir muy fuerte de levantar iglesias, de irse de misioneros a predicar donde nadie más está predicando, y todos tenemos diferentes cargas. Entonces usted tiene que identificar cuál es la carga que usted tiene ministerialmente y también dentro del cuerpo local de la iglesia. Porque hay gente que tiene carga por los niños. Hay otra gente que tiene una carga porque la iglesia esté bonita, esté limpia. Hay gente que tiene una carga por la consejería, de dar consejos sabios, que ve a la gente como sin rumbo, como sin brújula y quieren aconsejar. Hay otros que son maestros y tienen la carga de que la gente entienda las escrituras. Hay tantas cosas. Hay hermanas, para mí, esas hermanas de verdad a mí me gustan mucho, yo las admiro, que les gusta cocinar para los otros hermanos. Y sabe, a veces la gente desmerita mucho esas cosas, pero las mujeres
que servían a Jesús era lo que hacían. Iban con los discípulos porque con Jesús andaban discípulos, hombres y también mujeres. Y las mujeres se dedicaban a ayudarlos a ellos con los quehaceres necesarios para mantenerse con ropa limpia, bien alimentados, etc. Entonces, todo eso, aunque a veces parece que es algo pequeño, es algo muy importante. Los que están en el sonido, los que tocan instrumentos, los que hacen obras con sus manos para edificar los edificios o los lugares donde se congregan las personas. Hoy no terminaría de hablar de todas esas personas, incluso los sugieres que están al frente dando con su sonrisa y su saludo aliento a las personas que llegan abatidas de allá afuera, personas que tienen dones de servicio, que si se riega un café, que si el niño tiró un agua, vienen y limpian. Todo esto bendice tanto a las otras personas. Realmente a mí en lo personal me bendice muchísimo los dones y los talentos y las cargas ministeriales que otras personas tienen. Y es importante entender dos cosas. Una, que no debemos obligar a todos a que sean como nosotros. Porque si nos sentimos más afines a los que tienen una afinidad ministerial con nosotros, o sea, que tienen la misma carga que nosotros, y podemos cometer el error de entonces desestimar. Ay, ¿para qué andan allá en la calle perdiendo el tiempo dando tratados? No, cuando deberían estar enseñando la palabra, el hebreo, el griego, ¿no? ¿Qué hacen allá cantando? No, todos esos que cantan no deberían estar cantando, deberían estar yendo a hablarle al que está en la cárcel, ¿no? Y a veces así somos. O en la iglesia local también. Quisiéramos que un hermano, una hermana fuera de cierta manera y no, ellos son diferentes. Entonces hay que aprender a abrazar esas diferencias y a saber que esas diferencias son buenas porque nos complementan. ¿Qué es un complemento? Algo que añade algo que yo no tengo. Por eso usted, fuera de solo buscar a las personas que son iguales que usted, busque gente diferente a usted. Y como estamos en un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo, eso es lo que nos da unidad y nos da armonía y nos ayuda a tolerarnos. Pero parte de trabajar en la tolerancia, porque la tolerancia y la unidad se trabaja, es tener este entendimiento de que no tienen que ser las personas iguales a mí porque ellos me complementan. A los hermanos que son muy emocionales, que son un huracán de emociones, hay otros hermanos que son más calmados y más parcos y le dicen, no hermano, cálmese. Primero vamos a planear bien, vamos a sentarnos a ver los gastos, ¿no? Porque el otro hermano quiere agarrar y salir sin planear nada. Entonces, todos nos complementamos. Y el no entender esto es lo que muchas veces puede traer divisiones y puede traer contiendas. Porque es un error querer que todos en la iglesia sean iguales. Es un error querer que nuestro esposo, nuestro cónyuge sea igual a nosotros. Ese es el error que yo cometía cuando yo me casé, que yo quería que mi esposo fuera como yo quería que él fuera. Y hasta que el Señor me enseñó estas cosas. Es que esto hasta sirve para el matrimonio, para uno entender que la persona con la que uno se casó no es igual a uno, sino es el complemento de uno. Por eso una persona que es acelerada siempre se va a casar con una persona que es más parca y más firme y no tan fácil movible y viceversa. Entonces nosotros tenemos que aceptar esas diferencias y saber que son buenas. Por eso es que aquí en el versículo 17 que leímos dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Las diferencias entre nosotros es lo que nos da la diversidad de poder experimentar
cómo el Espíritu Santo se mueve de diferentes maneras. Por eso en los versículos anteriores dice que el Espíritu Santo es el mismo, pero se mueve de diferentes maneras, nos usa de diferentes maneras, de una multiforma de maneras, no de la misma. Por eso, aún entre los predicadores todos somos diferentes. Hay unos que predican fuerte, gritando, más apasionados. Hay otros que son muy tranquilos, muy serenos. Entonces no podemos estar diciendo, es que este predica bien, este predica mal. No, 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 no. Todos tenemos formas diferentes. Y la otra cosa que quiero hablar en este video, que lo dije al principio, es que nosotros debemos encontrar nuestro lugar. Hay un lugar para todos. No hay nadie que tenga el Espíritu Santo adentro que no tenga un lugar en el cuerpo. Usted tiene un lugar. Encuentre su lugar. Y este lugar no es que usted lo escoge o que alguien lo escoge para usted. Es Dios el que ya se lo dio. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque entonces ahí se van a acabar las envidias y el sentirnos amenazados por el lugar que tiene otro. Porque aunque puede haber que hay otras personas que tengan el mismo ministerio que uno, nunca va a ser uno igual al otro. Y voy a usar el ejemplo de un predicador, que es el ejemplo que he estado usando ahorita. Aunque hayamos 4 predicadores, no todos vamos a predicar igual. Ni el Espíritu Santo nos va a dar como esa gracia en cierta área que por la experiencia de vida o por la unción que ha sido derramado sobre cada uno de nosotros, se nos da más para ministrar al pueblo en un área. O el Espíritu Santo le ha placido que en esa área tengamos una facilidad mayor para llegarle a las personas. Entonces, por esa razón, nadie se debe sentir amenazado de que alguien más le va a quitar el puesto. No, porque nadie somos igual a otro. No comunicamos igual, no tenemos el mismo temperamento, no tenemos la misma manera de ser, no tenemos el mismo llamado. Aunque se parezcan los ministerios, nunca vamos a ser igual a otros, somos totalmente diferentes. Por eso entre nosotros no deben haber rivalidades, no deben haber envidias, no deben haber divisiones, porque nadie te puede quitar tu lugar. Porque nadie es igual que tú. Y nadie tiene el diseño que tú tienes. Y nadie tiene lo que Dios depositó en ti, porque es único. Entonces, por eso tenemos que tener esa paz de no sentirnos amenazados porque otro lo pusieron, a mí no me pusieron, porque a otro le está yendo así y a mí no. No, es que las personas a las que está llegando él no eran para mí. Las cosas que está haciendo aquella no son para mí. Yo tengo lo propio mío, el propio diseño mío, el propio plan mío y tú tienes el tuyo. Entonces yo pienso que entender esto nos va a quitar ese problema que se da mucho en las iglesias de las rivalidades y de las competencias. En el cuerpo no debe haber competencias. No debe haber competencias. El oído derecho y el oído izquierdo, aunque hacen lo mismo, no compiten entre sí, porque los dos están posicionados en lugares diferentes y aunque parece que son iguales, no son iguales. Aunque parece que tienen el mismo diseño, hay algo que los diferencia. Están posicionados y han sido diseñados para escuchar desde 2 perspectivas diferentes. Así igual, los que son salmistas, no todos cantan con la misma voz, no tienen el mismo rango de voz, el mismo tono de voz. No, no. Todos somos diferentes y ya tenemos, esto es lo bonito, ya tenemos un trabajo que hacer. Nadie está de sobra. Nadie está por si acaso ahí, por si las moscas, por si aquel Pepito no quiso, pues entonces a ver que entre el que está en la banca. No, todos ya tenemos un trabajo que hacer. Pertenecemos a algo.
muy importante, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Somos sus manos, somos sus pies. Mire qué interesante es esto, de que el Señor ha escogido a sus hijos, a los seres humanos, para moverse en esta tierra. Él no escogió a los ángeles, ni Él espiritualmente lo hace sin usar a los seres humanos, porque Él lo diseñó así. Él aquí ya no tiene un cuerpo físico, porque Él está ya sentado, Jesucristo, a la diestra del Padre, pero el cuerpo físico ahora no somos nosotros. Nosotros somos los que nos estamos moviendo en el ambiente físico, pero estamos conectando a la gente con Dios. Como un canal nos usa Dios para tocar. Cuando tú tocas a alguien por sanidad, esa mano que está tocando a esa persona es Jesús usándola para Él transmitir su poder y sanar a esa persona. Qué lindo es eso. Entonces yo quiero animarte con este video para decirte que tú tienes un lugar, tienes un propósito en el cuerpo de Cristo. Y por eso hay una lucha muy grande para que tú no encuentres ese lugar, para que desperdicies tu vida sin ton ni son. Y eso te va a hacer sentir triste, eso te va a hacer sentir desanimado, desanimada, porque vas a estar por ahí perdiendo tu tiempo sin saber que tienes en tus manos un propósito y un plan que deberías estar desarrollando y que es lo que te va a dar satisfacción de vivir. Porque una cosa es andar sobreviviendo y viviendo por vivir porque tienes un aliento de vida, a otra cosa es vivir con propósito. Otra cosa es vivir, tener la satisfacción de vivir porque tienes una meta para dónde vas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros? Encontrar nuestro lugar en el cuerpo. No fijarnos en las diferencias y en cómo están mal los otros y qué es lo que están haciendo mal, porque todos tenemos errores, hermanos. Nosotros también. Nosotros mismos tenemos errores. Lo que pasa es que como tenemos el Espíritu Santo, a medida que van pasando los años, vamos cambiando y vamos madurando y vamos haciéndonos mejores personas gracias al poder del Espíritu Santo y de ser transformados en nuestra mente por medio de la palabra y por la ayuda de Dios. Por eso tenemos que ser pacientes y entender que este es un propósito más grande que los errores que las otras personas puedan cometer. Y todos los que tenemos el mismo espíritu, entonces debemos unirnos por encima de los errores que tengamos cada cual, amando nuestras diferencias y sabiéndonos que lo que nos une es el mismo espíritu y buscando todos el mismo espíritu, todos al mismo Dios, es lo que nos va a llevar siempre a irnos a un mismo camino. Entonces busca ese lugar, porque ahí es donde tú vas a sentirte satisfecho. Que Dios te bendiga y espero que esto haya edificado tu vida y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.